De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El siguiente programa de Serendipia por Radio Caput se realiza del estudio Chicha María en Talcahuano, al 200 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serendipia exige memoria, verdad y justicia por Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado. Serendipia pide el cumplimiento de la ley Micaela en todos los estamentos del Estado Nacional. Y Serendipia se sigue preguntando ¿dónde está Tehuel? Buenas tardes, querida oyentada de Radio Caput. Un nuevo Serendipia en el aire, el número 253. 253 con la conducción de Agustina Roca Quirós. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Y a mi lado quién está? Yo. ¿Quién sos vos? Y presentame vos. Bah. A mi lado tengo a mi queridísimo Santiago Roca. Ajá. No sé si tengo permitido decir tu nombre, eso es lo que me pasa. No sé si me siento cómoda diciéndote Santiago. Claro, es verdad. Pero bueno, al lado mío está mi papá. Claro, a todos mis hijos tienen prohibido llamarme por el nombre que me llama cualquier otro, digamos. Claro. Así que entonces me llaman, bueno, viejo de Gagá. Gagá te digo mucho, te digo bueno. Viejo Gagá. Bueno, muy bien. Pasando esta situación de inicio de programa. Programa 253 en el aire de Radio Caput. En la operación técnica, el mejor de los Loza, Martín. ¿Cómo le va, Martín? ¿Todo bien? Bueno, excelente. Levanta el pulgar arriba, como un emoji. Y también ya está en contacto con nosotros Daniel Roca. Pero antes quiero, antes de presentar a Daniel, quiero comentar, y por un lado, y agradecer que omitimos en el programa anterior a uno de nuestros integrantes estrella de este 2026. Y la verdad que ya lo empezó a jugar a todo trapo en las redes, y es Lucas Roca Quirós. Otra no. Seguían sumando para mí. Serendipia de piedra, le vamos a poner con tantos Roca. No, bueno, a ver, el año pasado, a fines del año pasado, recibimos un reconocimiento desde acá, desde Caput, que fue el programa más familiero. Totalmente. Somos una familia. En parte somos familia porque somos varios Roca y en otra parte somos una familia medio humanista también. Claro, entonces humanista, es como que de distintos lugares. Siloísta. Somos el programa familiar y hay que adueñarse de eso. Así que bueno, mi queridísimo hermano Lucas Roca está a cargo de las redes. Sí. Pueden seguirnos. Estamos en Instagram como @Serendipia en Caput. Y estamos en Facebook como Serendipia. Bien, buenísimo. Pronto TikTok. Así que seguimos avanzando. Y hoy se estrenan dos de nuestros nuevos integrantes. Sí, vamos a tener la columna de María Eugenia Escabosa. Grande Euge. Con la columna de feminismo y disidencias. Y también tenemos a nuestro corresponsal Diego Recuna y un trabajo militante que tuvo participación en la marcha que se realizó el miércoles pasado, el miércoles 9 de abril, en el Congreso, en defensa de los glaciares, en defensa del agua. Así que hoy en estos dos programas de inicio ya está presentada toda la plantilla, todo el equipo. Nos va a seguir acompañando también en la producción Julia Caimen,
confirmadísimo eso, así que bueno, nada, vamos para adelante con una buena temporada, a ver si resulta a ver si resulta esta comunicación popular, este compromiso militante que tenemos con los derechos humanos, con la no violencia, con la no discriminación, con poner al ser humano como el valor más importante. Así que avanzamos. ¿Presentamos a Daniel Roca? Bueno, dale. ¿Estás por ahí, Daniel Roca? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Dani. Escuchando. Bueno, muy bien. Bien. Ya el primer diagnóstico que le tiramos es que le cambió la voz hoy. Ya no es la voz de los años 60, sino que estaba congestionado la vez pasada. ¿Cómo le va? ¿Todo tranqui? Bien, sí. Estamos. Bien. ¿Cómo anda la cosa por Zona Sur? Por la tercera sección electoral. Bien, todo muy bien. Los supermercados llenos de espacio para transitar. Uh-huh. Claro. Los comercios llenos de espacio para iniciar una conversación. Está lleno de espacio en todos lados que uno va. Uh-huh. Bien. Tremendo. Bueno, hay un clima de época, pero no sé, y me quedo con aquella columna que en su momento, muy interesante, que había planteado Iván Novotny el año pasado, que son las burbujas de información, ¿no? Y en esas burbujas uno se mueve muchas veces o queda adentro de esa burbuja, uno puede salir. Dani lo hace seguido, eso de salir, en esa cuestión de mirar canales, en este caso serían oficialistas, pero canales de derecha, de ir viendo cómo, tomar el pulso de cómo lleva adelante la comunicación, en este caso los enemigos o los que están a favor de la derecha, de la ultraderecha, los medios hegemónicos. Pero en general yo estoy sintiendo como no sé si es por producto de la burbuja, lo vuelvo a insistir o no, pero como un clima de época del gobierno desgastado, más desgastado que en otro momento, ¿no? Que hace un año atrás cuando se estaba discutiendo la ley Bases. No sé si eso también vos lo estás percibiendo, Dani, pero como un mayor desgaste. Sí, nosotros no tenemos espacio acá, no es la idea, pero en algún momento habría que, no sé si se podríamos sumar un poquito cada programa, habría que encontrar la manera de analizar un poco qué es lo que explica esta situación de hoy, que con un gobierno que es el macrismo, lo que Macri había dicho, ¿no? ¿Qué harías si fueras gobierno de vuelta? Lo mismo, pero más rápido. Sí. Y la situación del pueblo, que ya está todo como para haber generado una fuerte manifestación y una salida contra este gobierno, ¿no? Están pasando cosas inéditas e insólitas, y me parece que para mí el gran responsable es la oposición de la derecha progresista, de que no haya reacción, no de lo que pasa. Pero a mí me parece que lo que ha hecho la CGT y lo que hacen estas cúpulas, que les encanta la rosca. Hoy venía pensando, me tomo un minuto nada más, pero nosotros hemos sido militantes, Santi, donde también en el humanismo había cierto gusto por estar en los cafecitos, conversar largamente. Vos sabés que vos también fuiste de ese palo. Yo nunca fui de ese palo. Mi palo era estar en la calle, estar arriba del bondi, estar golpeando puertas, estar organizar cómo hacer una intervención en una embajada, de manifestarnos. Era la acción concreta lo que a mí al menos me llenaba. Había gente que le gustaba los cafecitos. Con los cafecitos, muchachos, podemos coordinar cosas, nunca vamos a cambiar nada. Las cosas las van a cambiar las acciones. Y yo creo que están pasados de rosca, ¿no? A mí la verdad que ver cómo están manejándose toda esta cuestión de la oposición, los pichetos, los diálogos, toda esa cosa, me parece un manoseo a un pueblo que debería contar con unos dirigentes, esa cosa todavía antigua que existe, que en parte es necesaria por ahora, que fueran un poquito más decididos, porque si van a armar toda una cuestión, ahora parece que tiene que ir toda la oposición junta contra Milei. ¿Para qué? Para asegurarle a Kicillof, en el caso que sea él, que es el único que claramente tiene que encarar eso, para que los Massa, los Pichetto, todos, en los ministerios o en la Cámara de Diputados, le frenen todas aquellas cosas que haya que compensar el péndulo para el otro lado de lo que hizo Milei. Es tan obvio todo que a mí la verdad, Santi, me resulta muy hincha pelota, estoy sulfurado, ¿no? Por eso cada vez estoy más decidido solo a
apoyar lo que sea de izquierda y después en segunda vuelta sí voto a Kicillof, pero déjense de joder, loco, porque es un manoseo al pueblo que me exaspera. A mí es muy duro lo que está pasando, ¿eh? Es muy duro lo que está pasando en los hospitales, los salarios de la gente, la gente en la calle, es muy, muy, muy jodido lo que se ve acá en la zona sur que vos pensás, que vos me decís, cada que salís a la calle, la gente grande, está todo el mundo vendiendo algo, Santi, mucha gente vendiendo cosas. Sí, tal cual. Porque es la manera de traerte el manguito, salís a la calle algo. Ir por lo mínimo, asegurarte lo mínimo. Pero bueno, mientras esperás que tal vez la esperanza de que te salga algo de lo que vos sabés o de lo que te dedicás o de lo que venías haciendo y tuviste que dejar de hacerlo o del empleo que perdiste. Pero es eso, ¿no? Es salir a buscar el peso diario para poder subsistir. Pero sí, me quedaba... Ejemplo, ¿qué te hace respirar profundo de la realidad actual y decís, tengo que respirar con la panza porque me caliento? Que te mencionen a Milei o que te mencionen a Goebbels. Que me mencionen a Goebbels. Que aparezca un tan Goebbels como lo están presentando, que haya sindicalistas, que estén dirigentes de ahí, la Mariel esa Fernández de cerca tuyo, andan esos rollos apoyándolo. Es una vergüenza. Pero nos toman por pelotudos. Estás hablando de la intendenta de Moreno. Sí, pero nos toman por pelotudos. Otra vez lo mismo. Pero ¿hasta cuándo le van a tomar el pelo a la gente? No, pero es como es lo que definías antes como la rosca, ¿no? Y también eso de que los huevos en todas las canastas también los juega la derecha progresista, ¿eh? Y si hago una alianza con uno y hago la alianza con otro, y me coloco dentro de este espacio, armo uno propio para hacer fuerza, eso también se da y en general es lo que termina, toda esa rosca termina impidiendo que se produzcan grandes transformaciones en la sociedad. Y que cosas que deberían estar terminadas o deberían ya estar superadas, todavía seguimos midiendo la pobreza, Dani, ¿no? En un mundo donde tengo entendido que en muy pocos días se podría terminar con el hambre en todo el planeta. Entonces... Qué premisa interesante, qué gana de leer un libro sobre eso. Sí, bueno, acá te están chicaneando. Sí, bueno, pero ya va a coincidir con la salida de la militancia, Agus. Pero bueno. Sí, claro, estamos hablando de cosas básicas, cosas que come el ser humano por sus medios, desde que puede tender la mano y agarra un fruto, ¿no? O sea, son cosas muy sencillas. El problema es que se ha organizado una sociedad que le quita los alimentos, incluso en países que lo producen ampliamente, como acá en Argentina. ¿Cómo acá en Argentina hay gente que no come lo suficiente y sano? Es una locura, ¿no? Tal cual. Bueno, si te parece, Dani, Agus, no sé si querés aportar algo a este momento. No, bueno, a ver, los estoy escuchando y la verdad que un poquito me pasa que me surgen ciertas imágenes que yo tenía como más de videos de época, como por ejemplo me está pasando ahora con los videos de las colas de gente buscando laburo. Y me choquea. De hecho, el otro día vi un clip de un chico que cuando lo estaban grabando dijo que no le parecía bien que graben las colas de ellos buscando dinero, como que era una movida como una estrategia de los medios para hacer creer que hay desocupación. Y el tipo estaba en una fila buscando trabajo hace un montón de tiempo, ¿viste? Claro. Entonces sí, claramente que es muy importante estudiar esta cuestión que hablaba Dani, que bueno, había hablado Iván, del tema de estudiar la burbuja donde uno está y estudiar el afuera también. Y bueno, nada, eso. Me resonó mucho con ese video que había visto y que me quedé como, pucha, ¿cómo se combate las formas que hay de informar a la gente? ¿Cómo se hace eso? Yo me acuerdo que cuando estábamos cerquita de la cuestión de la reforma laboral, hice una encuesta en Instagram, una encuesta que hablaba de muchos aspectos, pero que una de las preguntas era ¿cómo te informás hoy? En general, pero sobre todo acerca de la reforma laboral. Y la mayor respuesta fue a través de las redes sociales. Es decir, tampoco sé si estudiaría tanto la cuestión de los medios hegemónicos, porque siento que han perdido cierta potencia. Quedaron segundos en mi encuesta de cuál se usaba más. Primero quedaron las redes sociales, segundo quedaron los medios hegemónicos y en tercero quedó el boca a boca. Y todo lo que era
páginas gubernamentales y como medios de difusión, no sé, nacionales, muy, muy por debajo, muy poco consumido. Entonces me da curiosidad a mí cómo se revierte eso. Igual es el espacio de los medios hegemónicos son el espacio de producción que después se hacen esos recortes y esos recortes terminan después viralizándose. Sí, sin duda, en las pero redes, me refiero ¿no? a mucha gente que por ahí no escucha un periodista que está en un canal ni escucha a un periodista que puede estar sentado acá en este estudio, sino que quizás siguen al influencer que habla de o tal persona que, bueno, o estudia ciencias políticas y es politólogo y tiene Instagram, o bueno, hoy en día me parece que no hace falta tener ningún tipo de certificación para hablar de nada, y eso es un peligro. Creo que lo vemos también en el ejemplo del gordo Dan ya lo pinta de arriba. Sí. Tal cual. No había ejemplo mejor que el gordo Dan. Así que pero en todos los aspectos, digo, no solo en términos de la derecha. Tal cual. Bueno, ¿te parece que vamos a un tema musical? Dale. Y volvemos. Dale. Seguimos en Serendipia, aquí en Radio Caput. Y bueno, ahora con nosotros sigue y continúa Daniel Roca, pero ya con la columna de política internacional. Bueno, Dani, ¿qué tenemos para hoy? No, cortito, mencionar dos procesos electorales recientes, ¿verdad? El fin de semana. Y uno en nuestro continente, en Perú,
donde otra vez va a balotar Fujimori, y esta vez van a ir dos partidos muy de derecha, como el de Fujimori, la hija, ¿no?, del genocida, y el otro candidato también es un tipo ultraconservador. O sea que nada, Perú está acumulando un balotaje entre Bullrich y Milei. Sí, más o menos, sí, una cosa así. La izquierda ha ido muy fragmentada, no se supo aprovechar el momento de Castillo, pero también más que, o sea, tuvo una oposición muy rancia. Perú en algún momento va a tener una revuelta grande, y esperemos que de ahí surja alguna cosa interesante. No veo otra, ¿no? Como sabemos, la política económica que es modelo para este país tiene hace 20 años al mismo empleado de la banca administrando el Banco Central. Los presidentes de promedio duran un año, y es el gran ejemplo de que el parlamentarismo, esa cosa que discuten los politólogos en las universidades, no estaría bueno que nuestra región latinoamericana, que somos muy presidencialistas, ¿qué tal si fuéramos como los europeos y tuviéramos un sistema parlamentario? Bueno, mirá cómo lo tiene Perú, ¿no? Así que bueno, es un chiste. Y en el caso de Hungría también no hay que tomar medio con pinza el resultado, porque si bien Orbán en sus posiciones es un tipo también así, obviamente muy de derecha y reaccionario, ahora ha ganado alguien que salió del riñón de él y que es un otanista, ¿no?, nato. O sea, Orbán en algún momento ha sido la única voz opositora en la Unión Europea y en la OTAN, que frenó o demoró, depende de en qué momento estemos hablando, mayores apoyos económicos y militares a Ucrania, que ralentizó y también le puso un poco de paño frío, o intentó hacerlo, a las sanciones contra Rusia. Ahora, digamos, el que ha ganado, que no sé por qué lo ponen como si fuera así como la oposición de nada, o que pusiste recién, son muy parecidos, solo que ahora se va a alinear a la Unión Europea, en un momento muy complicado de la Unión Europea, ¿no?, donde algunos ya no soportan más ser los peleles de Estados Unidos y muestran alguna seña de rebelión, y otros están totalmente alineados al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Así que dos proyectos electorales que ocupan los medios actualmente, que algunos me preocupa que lo que planteen como que la derecha ganó otra derecha, esta vez muy otanista, y bueno, sí, nada muy interesante. Acá lo de nada Hungría, muy interesante más que... No, te decía que acá lo de Hungría tuvo más repercusión en el sentido de que, como hacía poco había estado apoyado por Milei y perdió, claro, esa cosa más para meme, digamos, ¿no? Porque si se profundizan los análisis, no había nada para festejar más que un meme, nada más que, bueno, por lo que decís vos, digamos, ¿no? Nos encontrábamos sin opciones diferentes y alguien que había salido del riñón, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que el único cambio puede ser ese, ¿no? Más alineado, que ya no haya resistencia en el apoyo a Ucrania, en las sanciones a Rusia, y en lo que tenga la agenda otanista en los tiempos que vienen, de la Unión Europea, ¿no? En lo que venga, va a tener un gobierno más alineado. Bien, buenísimo, Dani. Y por otro lado, nos queda pendiente en algún momento darle un poco más de tiempo a este proceso, hablar un poquito de Venezuela, hablar un poquito de Cuba, hablar un poquito de estos procesos que nos interesan, nos preocupan, pero donde se están moviendo las situaciones, y bueno, y obviamente está fuerte la influencia de los Estados Unidos en esos dos puntos, ¿no? Haciendo presión para un lado, iba a decir para un lado para el otro, pero es una frase hecha, no, para un lado solo, ¿no? De quedarse con los recursos, o en el caso de Cuba, de quedarse con ese punto estratégico, ¿no? Pero para futuras columnas, Dani, ¿te parece que lo encaremos? Sí, por supuesto. Bueno, los sigo acompañando el resto del programa, ¿eh? Buenísimo, Dani. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, dale.
Bueno, si te parece, quiero pasar un chivo humanista siloísta. Bueno. El próximo sábado, 9 de mayo, mira, es una invitación que le hago con tiempo. El 9 de mayo, en el Parque de Estudio y Reflexión La Reja, se va a festejar, no sé cómo decirlo, 57, ¿no? Pero sería el 57 aniversario de la primera charla pública de Silo, La Arenga del Sufrimiento. Que en realidad es el 4. En realidad es el 4. Que ese fue el 4 de mayo de 1969. Así que bueno, nada, eso. Al mediodía el 9 de mayo nos vamos a encontrar los humanistas y siloístas en el Parque La Reja. Así que ya lo quiero pasar, después vamos a pasar y subir el flyer a nuestras redes, y después, más cerca de la fecha, tendremos algún amigo que nos va a contar con detalles cómo va a ser esa jornada. Qué loco, porque hace un rato hablábamos acá afuera del aire en la cocina de Caput, en la cocina de Eve Bonafini de Caput. Sí. Hablábamos sobre esta cosa de extrañar a una persona que ya no está, no tanto desde el lado como desde, lo intangible y el cariño, sino como hasta la curiosidad y las ganas de escucharlo. Uh-huh. Y vos me mencionaste a Silo como una de esas personas. Yo nombré a Eve y nombré a Maradona, como que ganas de saber qué piensan ellos hoy. Uh-huh. Y vos lo nombraste a Silo. Entonces... Claro. Siento que estaría bueno quizás en algún programa incluir algún pedazo de esa primera arenga que hizo. Sí, el 4 de mayo, es que siempre en Serendipia hemos metido, me extraña compañera, siempre para cerca del 4 de mayo o el 16 de septiembre metemos que consideramos el Día de la Inmortalidad, que fue el día de su partida de este tiempo y de este espacio de Silo, siempre metemos algún audio, así que vamos a ir preparando. Bueno, ¿te parece? Sí. Bueno, dale, vamos a la tanda de la radio y a la vuelta, más Serendipia. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza
hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos en Serendipia, aquí en Radio Caput. Y bueno, ha llegado el momento del estreno en este 2026 de una nueva columna con una nueva integrante, no tan nueva en Caput, porque vos no sabés, pero a quien vamos a presentar ya tuvo voz y micrófonos en otro momento de la radio, creo que allá por el 2017 más o menos, en otro programa de la radio. Mira, me estoy enterando ahora. Pero bueno, vamos a tener el gusto de hablar ¿con quién? Con María Eugenia Escabosa, nosotros la conocemos como Euge. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, Hola. es preferible Euge, después el resto es un montón de nombres. María Eugenia, yo le quiero decir María Eugenia, como si fuera medio portuñol. ¿Cómo le va, compañera? Está muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. No está errado lo que dije. Agradecida. No está errado lo que dije en el inicio. No. Ajá. No, para nada, no está errado. La verdad que primero estoy muy agradecida a ustedes por haberme invitado a formar parte de este año con el grupo que se ha formado en el programa. Y después, bueno, muy contenta de volver a Caput. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, está saliendo muy bien. Ahí está, muy bien. Bueno, eso, estoy muy muy contenta de volver a Caput, que siempre me ha abierto los brazos y es un lugar hermoso para poder trabajar y decirnos y escucharnos. Excelente. Bueno, buenísimo. Contanos de qué se va a tratar tu columna, aunque ya la hemos presentado. Sí, básicamente en este contexto, ¿no?, tan violento, de tanta desinformación o información para otro lado, digamos, ¿no? Me gustaría, por pedido y porque realmente es un tema que me convoca, poder hablar un poquito de lo que es las políticas en género y diversidad que se vienen dando en este último gobierno nefasto que tenemos en la Argentina. Y cómo va impactando en la vida de todos, todas y todes, ¿no? Y para poder hacer eso, se me había ocurrido en principio, ya que arrancamos ahora en abril, hacer un poco un resumen de lo que fue desde el principio de enero a esta parte, cómo fueron impactando y cuáles son los números cuando hablamos de género, y específicamente me gustaría hacer hincapié en esta primera parte de lo que es la violencia de género. Bien. Según las estadísticas, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2026 hubo 68 víctimas fatales por violencia de género, 60 femicidios, un transfemicidio y 7 femicidios vinculados. Cuando hablamos de femicidios vinculados es porque, digamos, no era el objeto principal el femicidio, pero sí se han dado en ese contexto. Claro. Esto, digamos, es básicamente producto de la desarticulación de los organismos estatales de prevención con respecto al tema de la violencia de género. Nosotros veníamos sosteniendo a duras penas y gracias a la lucha de muchas compañeras y compañeros, ministerios, programas, incidencias territoriales con respecto al tema de la prevención en la violencia de género, la educación al respecto de esto, y la información para todos, todas y todes. Y bueno, ya sabemos, como en varios ámbitos de la nación, en varios ámbitos de la vida privada de cada uno y de cada una, esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, el Estado tiene una incidencia importantísima en la vida de cada uno y cada una, nos empezó a desorganizar y a violentar la vida. Específicamente en cuanto a la violencia de género, son estos números que les acabo de comentar, dolorosos números, porque no son números solamente.
hay que tener en cuenta, digamos, que han quedado 80 hijos e hijas sin madre y el 58% de ellos son menores de edad, ¿sí? Pero no solamente esto, el 72% de las mujeres asesinadas han sido en su propio hogar y el 61% de los casos eran parejas o exparejas. Entonces, es evidente, digamos, que la violencia de género se ensaña mayoritariamente dentro de los vínculos cercanos. Y esto no hay que dejar de puntualizarlo, de verlo, de decirlo, de visibilizarlo, de problematizarlo permanentemente. Porque a esto me refiero cuando hablo de que el Estado tiene una incidencia en la vida de cada uno y de cada una. Estamos hablando de nuestros hogares. Es terrible sentir que tu propia casa, tu propia familia, en el lugar donde vos te movés, no es un ambiente seguro. Teniendo en cuenta además que... ¿Cómo? ¿Perdón? No, iba a decir que la víctima conoce al victimario, ¿no? La víctima, sí, no solo conoce al victimario. Tenía relación con el victimario, ¿no? Y eso es lo preocupante y muestra como la degradación en la que nos encontramos hoy, las relaciones humanas más personales y las sociales, ¿no? Sí, ni hablar de cuántas de esas mujeres habían denunciado a el que eventualmente se convierte en su femicida. Exactamente, pero además, digamos, esto de tenían relación, sí, es cierto, tenían relación, pero me parece que hay que darle ahí, o yo le daría una vuelta de rosca un poco más, que es que la relación que tenían las víctimas con sus victimarios, en su mayoría, era una relación amorosa, era su pareja. Estamos hablando no solamente de la relación que vos podés tener con el verdulero de la esquina, con los padres de los compañeros de los chicos de colegio, eran su pareja. Entonces ahí también, como para problematizar un poco, también estaría bueno poder pensar cómo nos han enseñado a nosotras a construir y a sostener, y qué es para nosotras el amor romántico, hasta dónde se sostiene, ¿no? Me parece que también son un montón de puntos que hay que tener en cuenta, sobre todo pensando que tenemos que capacitar y charlar también mucho sobre noviazgos violentos que existen y son un montón. Entonces, bueno, empezar a también. Absolutamente, por eso digo que empezar a desnaturalizar y a problematizar esto hace que uno pueda destejer esa trama en la cual nos vemos entrampados todos, todas y todes. Y esto es necesario decirlo porque malinterpretamos muchas veces el amor en pos de algo forzado, sostenido y que en algunos ambientes parecería dar cierto estatus social. En algunos ambientes no es lo mismo estar soltera que estar casada o separada o infinidades de formas de vincularse, ¿verdad? Sí, con hijos, sin hijos. Exactamente. Y después, bueno, ante estos números tan complicados, hay que empezar a ver cómo contesta el gobierno, ¿no? El gobierno de Milei. Y una de las cosas más actuales, sin olvidarnos de todo el recorrido que hemos tenido, porque realmente ocuparía mucho más de un programa y mucho más de una columna, hace poco la diputada Lozada está promoviendo que frente a las falsas denuncias de violencia de género, ¿sí? Todo esto es un entrecomillado, falsas denuncias de violencia de género, se aumente la pena. Con respecto a esto, para no hacer solamente un corto recorrido histórico con respecto al tema, sino para ir puntualmente a la actualidad, cabe decir que en la Argentina existe una ley que pena las falsas denuncias. Esto ya existe, ¿sí? Esto ya existe. Entonces es necesario aclarar algunas afirmaciones que se dan con respecto a esto, ¿no? Y no hay
vacío legal que justifique una nueva intervención punitiva, justamente por esto que les acabo de decir, porque ya existe en la Argentina una ley que pena. Y es bastante bajo las el denuncias. porcentaje de falsas denuncias, es bastante bajo dentro de las estadísticas, no es una estadística tan alta, digamos, ¿no? Es una estadística muy baja, digamos, la de la cantidad de falsas denuncias, digamos. Pasa es que también, justamente lo que está disculpame, sí, pero digo que pasa también con los niños y el delito, ¿no? Que también son muy bajas las estadísticas de niños cometiendo delitos, pero aún así se las amplifica mediáticamente, Sí, se asegura de vender la figura del pibe chorro, porque ni siquiera se lo ve como niño a ese menor de edad, aunque tenga 14 años. Por eso digo, pero que son falsas, digamos, estadísticas, se las agranda, y no te interrumpo más, Euge, diga. No, todo bien, es una conversación, digo, es interesante también escuchar aportes, porque todo tiene que ver, digamos, ¿no? En relación a esto de las falsas, de la falsa incidencia en los números totales, de las falsas denuncias y de la incidencia de los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes. Yo, digamos, para mí es una cuestión bien concreta que tiene que ver con que en el entramado social, para poder señalar y aplicar un sistema en el cual ejemplifiquen con lo que no hay que hacer, en principio se la agarran con los más débiles. Y los más débiles son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y las disidencias, y los viejos y viejas. Tal cual. Por eso seguimos sosteniendo, lamentablemente, que todos los miércoles le peguen a los viejos y a las viejas en la Plaza de los Congresos. Digo, estas cosas que uno podría analizarlo de forma segmentada, y que a veces es necesario analizar de forma segmentada porque permite problematizar en un grupo específico la incidencia, no dejan de estar conectadas, porque fundamentalmente lo que hay que caracterizar es que es un gobierno profundamente cruel, profundamente deshumano. Entonces, en ese sentido, digamos, todas las pruebas que nosotras y nosotros tenemos apuntan a mostrar exactamente eso. Es interesante también como medios masivos de comunicación que se proclaman estando del lado de la gente que más sufre, termina, por ejemplo, mostrando y haciendo alarde 24/7 de un crimen cometido por un niño, niña y adolescente, y lo pasan durante los 7 días de la semana. Sin embargo, con los crímenes que cometen personas dentro del gobierno, muchos de esos medios de comunicación se hacen los tontos y miran para otro lado. Y en definitiva uno termina preguntándose para quién trabajan, si realmente uno se siente representado o no con respecto a eso, ¿no? Tal cual. Me parece por eso que uno, digamos, va como compartimentando la realidad para poder profundizar en ese estudio, para poder profundizar en la problematización, pero no deja de estar lamentablemente todo interconectado con hilos de crueldad dentro de este gobierno y dentro de este mundo que cada vez se está poniendo más complejo. Así es, Euge, clarísimo el abordaje sobre este tema. Yo creo que vamos a necesitar muchas columnas para ir esclareciendo y para ir debatiendo y para ir intercambiando y dialogando para que estos temas tengan su voz, ni que hablar que es parte de la agenda inicial de estos 7 años de Serendipia. Arrancamos casi con el programa con una de esas motivaciones y arrancamos un 8 de marzo del 2020, así que bienvenida Serendipia, bienvenido a estos diálogos, bienvenidas a estas columnas y a danzar hacia el futuro de este año con más programas, más columnas para que este tema con todo lo que se merece que lo tratemos en los medios de comunicación, ¿no?
Sí, Euge, yo por mi parte te quería agradecer por haber accedido a formar parte de Serendipia, sobre todo en esta columna tan importante que hace tiempo que queríamos volver a poder cubrir. Sumar una voz femenina siempre es un honor y bueno, nada, creo que en este momento es fundamental. Yo sé que justamente quizás hoy tuvimos la suerte de poder encontrarnos al aire, quizás en otro momento tocará hacerla de forma grabada por una cuestión de horarios, pero nada, te agradecemos siempre tu participación y sí, Serendipia sin duda tiene una gran agenda en cuestiones de género. Nosotros defendemos y exigimos el cumplimiento de la ley Micaela al principio de cada programa y hace ya creo que un tiempo que venimos exigiendo la declaración de la alerta Sofía en cuanto a la emergencia que están sufriendo las infancias y sin duda las mujeres. Absolutamente. Yo les agradezco mucho otra vez la invitación, la participación y sobre todo el aire, el espacio que le dan a esta situación que realmente es alarmante y que no pinta mejorar, sinceramente. Entonces, a cuanto más lugares lleguemos con las compañeras, con los compañeros que están comprometidos con los derechos humanos, porque no estamos hablando más que de otra cosa. Los derechos de las mujeres y los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las disidencias son nada más y nada menos que derechos humanos. Y por ese es el camino que nos mostraron las madres, ese es el camino que nos muestran las abuelas y por ese camino seguiremos. Así es, Euge. Hasta un nuevo encuentro y nada. Un placer tenerte, la verdad. Estamos muy contentos. Buenísimo. Abrazo grande. Un abrazo. Dale. Abrazo, Euge. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, nos vamos muy cortito de tiempo. Otra vez nos quedamos con poquito tiempo y tenemos un tema más para hablar, así que vamos con, no sé, con un separador. ¿Cuánto hace que no escucho algún separador? Diego. ¿Tenés a mano? El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Bueno, muy bien. Seguimos en Serendipia con poco tiempo. Después de la columna de Eugenia iba este tema. Quise escucharlo unos segundos. Después veremos si lo ponemos de fondo cuando Euge esté hablando o esté grabando detrás, ¿no? Del aire. Pero bueno, no quería dejar de saber que Serendipia tenía programado, pero por una cuestión de tiempo vamos directo al próximo tema. Y el próximo tema tiene que ver con lo que pasó el miércoles pasado. Y acá empieza a participar otro nuevo integrante de Serendipia, nuestro corresponsal militante, Diego Recuna, amigo humanista. Tenemos corresponsal. Estoy contenta. Y bueno, y él estuvo la semana pasada, el miércoles pasado, en el Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, en la movilización en defensa del agua, en defensa de los glaciares. Bueno, lamentablemente toda esta situación generó que se aprobara la ley, pero bueno, sigue la lucha, continúa la lucha, y si te parece, Martín, podemos pasar el informe que nos preparó Diego Recuna en esta ocasión. Nosotros somos de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita en la provincia de Salta. En Salta vemos más de 14 pueblos originarios, más de 900 comunidades de pueblos y quienes hoy traemos nuestra voz colectiva para decir no a la reforma de la ley de glaciares. Esta reforma pretende avanzar sobre nuestros territorios, atropellando nuestras vidas. Ir por el agua es ir por la vida. Esa reforma no tiene el proceso que corresponde. Una consulta al pueblo, a toda la sociedad, en términos de pueblo originario, comprende
aplicar lo que dice el convenio 169 de la OIT, que es con consulta, con participación, con un consentimiento libre, previo e informado, lo que implica hacer la consulta a todos los pueblos originarios que preexistimos aún en este Estado argentino. Somos más de 59 pueblos originarios en el país y no hemos sido consultados para nada de lo que va a ser esta reforma. Entonces, desde ya que si esto hoy sale aprobado es inconstitucional, es inconsulto para los pueblos originarios, y desde ese lugar nosotros traemos nuestra voz colectiva hoy. Bueno, sí, yo soy Agustín, soy parte del Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la Universidad de Lanús, que nada, desde el centro creemos que tiene que ser lo más participativo, digamos, y acompañar las luchas como lo puede ser, bueno, ahora, o sea, estamos completamente en contra, ¿no?, de la modificación de la ley de glaciares, y también, bueno, en apoyo incluso a las otras luchas que hay, como, bueno, los despedidos en PATE, en Shell, en tantos otros lados. Bueno, estamos acá en el Congreso, acá estamos con Gisela y Julieta, buenísimo, venían con sus carteles hermosos, mirá qué bueno, bordado. Es tejido, crochet y bordado. Tejido de crochet. Hicimos junto con un colectivo de tejedores. Entonces lo empezamos a hacer tipo masivamente, y el día de la primera audiencia lo pusimos para acompañar en las redes. Y bueno, y después yo hice esta para poder que me acompañe y poder tener las manos apoyando acá a los pueblos para que eso, apoyando acá, sosteniendo, resistiendo, ¿sí? El agua es lo más importante, es lo más importante, no se puede negociar. ¿De dónde vienen? ¿De qué ciudad? Yo vengo de zona oeste, del lejano oeste, General Las Heras, vivo en un pueblito que se llama Villar. Yo de San Miguel del Monte. Soy una ciudadana simple, pero que me gusta contemplar la naturaleza y no romperla. ¡Qué bueno! Claro, es eso. Si pudieran todos contemplar la naturaleza un poquito más, el mundo sería un poquito más amoroso. Vengo de Morón y nada, vengo porque me parece súper importante que no se apruebe esta ley. Totalmente. Es tremendo, ¿no? Es nuestra reserva de agua, nuestro ecosistema, los pueblos, los animales, las plantas, los cultivos, los alimentos. Todo, las personas, es todo. Y Paola, ¿venís de viniste sola con alguna agrupación? No, vine sola. Ah, mirá. Y estás más o menos enterada, estás con el tema, siempre estás como activando con estos temas. ¿O? Sí, últimamente estuve bastante, me anoté en la audiencia, no sabía muy bien cómo era, pero porque jamás estuve en una audiencia. Pasa que también hay mucha gente especializada que se declaró en contra y no van a escuchar eso, me parece tan loco, la verdad es tremendo. Sí. Así que nada. Bueno. Ojalá que si se llega a aprobar haya otra instancia, que se judicialice. Claro. Supongo, espero, y bueno, ojalá que no se dé. No va a salir nada. Sí, bueno, estamos con ¿tu nombre? Miriam, acá estoy con mi gota. Ahí está. Con mi gota de agua. Pintada, que ahora la vi. Es nuestra gota en realidad. Aquí estamos defendiendo la ley, pero en realidad defendiendo el espíritu, ¿no?, de esta ley guardiana de los glaciares, de esta ley que costó tanto, ¿no?, sí, cuyo corazón es el inventario de zonas glaciares y ambientes periglaciales. Yo soy de acá de Capital, pero basta de falsas soluciones. Ah, qué bueno. Es una coordinadora plurinacional. Y además somos colegas, colaboro con Huellas del Sur, y toda la zona de Uspallata, los huarpes, que han dado una lucha increíble por recuperar lo poquito que va quedando de una lengua casi muerta, ¿no? Y bueno, también ahí se la tienen bien difícil en Uspallata. En realidad donde mires, ¿no? Porque el contexto de Jujuy es también con represiones y aprietes y con los Morales atrás, apurando y desalojando. Catamarca, con chinos que bajan casi en ovni, traen su comida,
uno de los temas que a mí me preocupa vinculado al extractivismo es también la trata de mujeres que hay en todas las rutas de la minería y del petróleo. Bueno, el chineo y sus nuevas formas con secuestros de niñas y adolescentes para alimentar la industria porque donde llega la minería llega el prostíbulo, donde llega el petróleo llega el prostíbulo. Y sí, son muchas formas de saqueo. Y bueno, y podemos seguir bajando, ¿no? Por los Andes, Mendoza también el sur, que es esa cuña que no sabemos si es Neuquén, Mendoza, Malargüe, que han enterrado residuos de uranio abajo de la plaza donde juegan los nenes, que sigue siendo, ¿no?, un territorio de sacrificio, que habiendo una ley guardiana del agua, igual buscaron la forma de burlarla para meter el fracking y la minería a cielo abierto. Y si seguimos bajando Neuquén con esta entrega vergonzosa y desubicada del gobernador en estos días, y además, bueno, con la represión constante y permanente a los pueblos originarios que defienden ahí sus territorios ancestrales. Iremos desde los territorios defendiendo los lugares, las tierras, las aguas, los bosques, ¿no? Que por todo eso estamos acá, trayendo la voz de los que no pueden hoy estar acá, ¿no? Muy bien, muy bien. Tremendo informe con muchas voces, un informe plurinacional, digamos, sí, en defensa del agua y en contra de estas reformas a la ley en defensa de los glaciares. Así que... Sí, sin duda es un tema que nos atraviesa a todos como nación. Creo que el tema del agua quizás hoy no se dimensiona lo que significa. No estamos hablando de unas simples piedritas, estamos hablando de recursos que no se renuevan, ¿no? Una vez que tocas los glaciares es muy difícil, casi imposible volver hacia atrás. Entonces, es un tema que nos involucra a todos. Creo que en el video se ve muy claramente que hay participación de los pueblos originarios, hay participación de organizaciones militantes, hay participación de gente autoconvocada, porque es muy importante. Estas mujeres del bordado, me gustó mucho el cartel que hicieron. Uh-huh. Nada, es un tema que nos atraviesa a todos y que hay que tratarlo como tal. Tal cual, y también queda en evidencia, con el tratamiento de esta reforma, que todo esto fue armado por el lobby minero, ¿no? Claramente, que está relacionado con el RIGI, que se aprobó el año pasado, sí, y que es parte, bueno, obviamente central del tipo de política de un gobierno de ultraderecha, ¿no? Así que nada, agradecerle a Diego y a todo el equipo de Revolución Humana. Revolución Humana es un frente de acción de la Comunidad para el Desarrollo Humano, que es uno de los 5 organismos del movimiento humanista. Así que bueno, tenerlo a Diego con nosotros es un lujazo. Le mandamos un gran abrazo para él y bueno, nos reencontramos porque ya se nos está yendo el programa. Así que más que agradecerles la participación a los compañeros. No, me estoy haciendo señas para todos lados, pero nos estamos pasando del tiempo, sí, y hoy me gustaría entregarlo un poquito, ir mejorando minuto a minuto, por lo ¿no? menos entregarlo. Así que nada, agradecerle a Martín Loza por la operación técnica. Quédense en la tarde de Caput disfrutando de la programación y nos reencontramos ¿cuándo? El próximo martes a las 15 horas. Muy bien, aquí en Radio Caput. Chau. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella